esta es nuestra oración para analizar. Muchos de sus hijos han sido acogidos ahora por sus mayores, que son la única patria posible. La vamos a aprovechar para repasar especialmente los conceptos de voz pasiva y oraciones subordinadas adjetivas. Empecemos buscando núcleos de predicado y nos vamos a encontrar estos dos. Uno es complejo, han sido acogidos, y el otro es simple, son. Ya tenemos los dos núcleos de predicado, por lo tanto lo que tenemos es una oración compleja. Y puede ser que ya a estas alturas te des cuenta de que has metido la pata. Es frecuente, o si no frecuente, por lo menos sucede, que consideres que han sido sea el núcleo del predicado, que estamos conjugando el verbo ser, y que muchos de sus hijos sería el sujeto, y que acogidos es el atributo. Tiene una cierta lógica, pero es errónea. Te aparece por aquí por sus mayores que no sabes qué hacer con él. Lógicamente no salen las cuentas porque has hecho mal las operaciones. Esto no es el atributo de la oración. Nosotros no estamos convirtiendo en protagonista de la oración al verbo ser, sino al verbo acoger. Y si has dado este paso mal, entonces te acabas de cargar la oración entera porque la has enfocado erróneamente. Ya no te va a salir nada bien. Vamos hacia atrás y vamos a quedarnos con que el núcleo del predicado han sido acogidos. Es una perífrasis de pasiva que no hace falta que la analicemos por dentro, pero este es el núcleo del predicado. Tiene tres verbos porque el verbo acoger transmite el significado, han es la forma de pretérito perfecto compuesto y sido es el auxiliar que me ayuda a construir la voz pasiva. Le buscamos un sujeto por concordancias y sería este, muchos de esos hijos. El núcleo de este sintagma nominal sujeto es el pronombre indefinido muchos. Esta palabra con mucha frecuencia se utiliza como un determinante que acompaña a sustantivos, muchos chavales, muchos momentos, muchos intereses, pero aquí se ha utilizado como pronombre y es el jefe del sintagma nominal sujeto, que va acompañado por unos elementos opcionales que podrían no haber estado aquí. Podríamos haber dicho muchos han sido acogidos, pero bueno, lleva este complemento, que es un complemento del núcleo y que se analiza de esta manera por el interior. Es un sintagma preposicional que no plantea problemas. Hemos visto que este sujeto está integrado dentro de una estructura pasiva y le pasa lo lógico, y es que muchos de sus hijos no van a realizar la acción de acoger, sino que los acogen a ellos. Es decir, son un sujeto paciente, que es el sujeto que aparece en las oraciones pasivas. Recibe la acción que indica el verbo. Lo que no es sujeto, pues es el predicado, con ese núcleo complejo que veíamos, y en el predicado tenemos dos informaciones. En primer lugar, nos indican cuándo. Esto es un sintagma adverbial que hace de complemento circunstancial de tiempo, y luego nos indica quién realiza la acción del verbo, que son los mayores, las personas mayores. El complemento agente, os recuerdo que es un sintagma con la preposición por, que solo puede aparecer en oraciones pasivas y que se corresponde con quien realiza la acción que indica el verbo en las oraciones pasivas. Dado que el sujeto no realiza nada, si el hablante quiere incluir quién hace esa acción, pues tiene la opción de utilizar el complemento agente. Y aquí se ha utilizado. Es un sintagma preposicional con complejidad interna. De todas formas, nosotros ya tenemos todos los elementos suficientes para definir esta primera proposición, porque ya sabemos cuáles son los complementos que van a aparecer. Lo hacemos ahora y así no nos equivocamos después. Es una enunciativa afirmativa, es predicativa, estamos conjugando el verbo acoger, que es predicativo, es pasiva, hemos visto que tiene un sujeto paciente y además, como la voz pasiva la hemos construido con un verbo en voz pasiva, decimos que es una pasiva propia, frente a las pasivas reflejas, que recordáis que se construían con el auxiliar se. Vamos a meternos dentro de este complemento agente, que tiene muchas cosas dentro. De momento es un sintagma preposicional, pues hay que indicar sus dos grandes elementos, el enlace y el término. Como término está funcionando un sintagma nominal. Es un sintagma nominal porque su núcleo es mayores. Cuidado con esta palabra porque lo más habitual es que lo utilicemos como un adjetivo. Las personas mayores. Pero no, en este caso el determinante sus ha sustantivado ese adjetivo y entonces ahora está utilizado como un auténtico sustantivo y es el núcleo de este sintagma nominal. Y estos mayores, las personas mayores, se refiere a los ancianos o las personas de edad, va calificada por medio de todo este especie de gran adjetivo, que son la única patria posible. Todo eso va adjetivando a la palabra mayores. Por eso es una proposición subordinada adjetiva, explicativa, fijaros que va marcada por coma, y lo más importante, es una mera aclaración de lo que está diciendo la palabra anterior.
y no es necesario. Yo lo podría quitar de la oración y la oración no perdería ningún significado esencial. La función, la propia de los adjetivos, es la de ser adyacente de un núcleo de un sintagma nominal, y así es como está utilizado en este caso. Tenemos el tipo de unidad, es una proposición subordinada, y tenemos su función sintáctica. Vamos a meternos dentro de ella. El núcleo del predicado es el verbo ser, y nos encontramos con esta palabra que ya nos empieza a empezar a informar de qué es lo que va a venir a continuación. Vamos a verlo con más detalle para analizar este bloque de una forma más cercana. Vamos a llevárnoslo aquí. Lo que tenemos es que sus mayores, que son la única patria posible. Fijaros porque toda esa subordinada va calificando a sus mayores, que es lo que llamamos el antecedente. Si nosotros quisiéramos construir la oración y darle un sujeto al verbo ser, tendríamos que volver a utilizar la palabra sus mayores, pero eso sería un error. Entonces, esta palabra que nos va a servir, en primer lugar, como nexo, para unir una parte de la oración con su complemento. Y por otro lado, fijaros en que está sustituyendo a ese que. Vamos a imaginarnos que tenemos que analizar esta oración simple que no le plantea problemas a nadie. Recordando que sus mayores está siendo sustituido por la palabra que, y aquí sus mayores sustituye a la palabra que. Bueno, nosotros diríamos que este es el sujeto, que todo lo demás es el predicado. La única patria posible es un sintagma nominal que funciona como atributo de la oración. Este predicado, por lo tanto, sería nominal, y los elementos internos serían patria como núcleo y luego un determinante y dos adyacentes. Esto no tendría ninguna pega para ser analizado. Bueno, pues la conclusión que más nos interesa es que sus mayores es el sujeto de esta oración. Bueno, pues su sustituto cumple la misma función. Esto es un pronombre relativo. Y una de sus características que lo singulariza es que desempeña dos funciones. Una, como pronombre que es, en este caso la de sujeto, y por otro lado, la de nexo de una subordinada adjetiva con respecto de la principal. Todo esto, una vez entendido, nos lo podemos llevar a nuestra oración. Aquí es donde nos habíamos quedado, entonces vamos a integrar todo ese análisis aquí dentro. Quedaría de esta manera. Y ya quedaría además visto esta proposición subordinada adjetiva toda analizada en su interior, preparada para poder ser definida. Y sería así, sería una enunciativa afirmativa y sería atributiva. Su función es la de asignarle una cualidad, la única patria posible, a un sujeto que está sustituyendo a sus mayores. Y esto cierra el ejercicio, queda completo.